seguimos esta importante conversación con el licenciado N.G. Cortiña se me ocurre preguntarle, licenciado, para traerle el tema económico a la parte digerible de la población, en cuanto a las partidas presupuestarias, ¿usted entiende que la asignación se hace de manera equitativa con relación a la necesidad de cada entidad, de forma tal que los ciudadanos vean que se está haciendo inversiones públicas que van a repercutir en servicios para los ciudadanos? Claro que no. Y ese claro que no, no es una imputación al actual presupuesto del 2017 o bien el que ya está aprobado para el 2018. Y digo que no lo es porque desde que tenemos noción, los presupuestos nacionales se formulan bajo el método del incrementalismo. El incrementalismo quiere decir que una institución cualquiera necesita 5% más de presupuesto. Bueno, no se pondera si realmente hay que dotarlo de 5% más. Lo que se pondera es que si la economía va a crecer en un tanto por ciento, que si los ingresos van a crecer en otro tanto por ciento, pues el presupuesto se incrementa en virtud de esas dos partidas. Y no se toma en cuenta si ese incremento puede satisfacer o no a esa cartera, a esa institución, a ese ministerio, que probablemente es estratégico en términos de impacto en las políticas públicas. Ahora tengo entendido que se está evolucionando hacia el presupuesto por resultados. El presupuesto por resultados sí procura asignarle a las distintas dependencias gubernamentales el presupuesto conforme a los resultados que está en capacidad de entregar, de manera que el gasto público sea más eficiente y más eficaz en términos de procura de cumplir con objetivos y metas que se establecen en las políticas públicas. Me parece que ese es un salto cualitativo importante que se estaría dando en la formulación presupuestaria al que todos debemos apoyar y apostar, porque yo creo que beneficia no solamente al gobierno, sino también a la República Dominicana, el formular el presupuesto en base a resultados. Eso quiere decir que a los ministerios se le estaría asignando partidas que demuestren que están en capacidad de entregar al final de año o al final de cierto periodo determinados resultados. Si no entrega esos resultados en el periodo convenido, pues, bajo la premisa de que todo esté marchando normalmente, ¿no? De que no ha habido variables exógenas que trastornen todo, bajo la premisa de que todo marcha bien, pues entonces si esa institución cumple con esas metas de entregar esos resultados, pues al año siguiente se le siguen otorgando esos recursos y hasta más, si está en capacidad de aumentar los resultados y si esos resultados van alineados a los objetivos del gobierno y a los objetivos de la nación dominicana. En cambio, si pasa lo contrario y ese organismo no presenta los resultados esperados, pues obviamente pues debe ser penalizada en términos de reducirle el presupuesto. A mí me parece que eso es una forma más racional, con mejor criterio, para asignar las apropiaciones presupuestarias en términos de distribución a las entidades del sector público dominicano. Licenciado, ¿cómo influyó en el freno de la economía en este 2017 ese 10% de la inversión pública en la economía en la República Dominicana de parte del sector gubernamental que bajó la inversión en un 10%, la inversión pública? ¿Cómo influyó eso? Bueno, este descenso en la formación bruta de capital que le explicaba y también de la tendencia decreciente de la inversión o del gasto de capital, naturalmente está conectado a disminuir el potencial de crecimiento de una economía. Y cuando hablamos de disminuir, quiere decir que la economía deja de producir bienes y servicios que son medibles para la cuantificación en las cuentas nacionales del Producto Interno Bruto. No es lo mismo, tanto en el sector privado como en el sector público, gastar, digamos, en publicidad que gastar construyendo un puente. Un puente. O construyendo una escuela. No es lo mismo gastar en empleomanía no productiva, oiga bien, no productiva, que gastar en salud o gastar en educación
¿Y esos programas sociales, bono gas, bono luz? Yo diría que son programas positivos porque vienen a complementar y asistir a los sectores marginados de la sociedad que no están en capacidad por su escasez de ingresos monetarios de poder acceder a determinados recursos básicos mínimos para poder costear parte de la canasta básica familiar. Es un tema de subsistencia. Sí, es decir, que no se puede dejar ese sector de la población. Claro que no. Como se dice, a la libre, en banda. Por supuesto que no. Exacto. Primero porque la Constitución de la República establece que el Estado está en el deber de conformidad a sus posibilidades presupuestarias de proteger a la ciudadanía, dándole la mejor de las calidades de vida posible. Eso lo dice la Constitución Dominicana, en la parte del contenido económico de la Constitución. Entonces, hace bien este gobierno y cualquier otro gobierno en destinar recursos para programas de ese tipo. Estos programas existen en todas partes del mundo, incluyendo en países desarrollados como los Estados Unidos, en donde a los sectores marginados se les asiste con recursos, tanto monetarios como en bienes y en servicios. Y si lo hace Estados Unidos, ¿por qué no hacerlo un país como el nuestro que tiene un déficit o bien una acumulación de necesidades insatisfechas históricas enorme? Hay economistas que señalan que este freno en la economía en el 2017 se debió a que el gobierno se concentró mucho en Punta Catalina. Mira, ¿usted cree que eso es cierto? Yo no creo, porque el gobierno no puede gastar más de lo que tiene asignado en el presupuesto para un proyecto, en este caso para Punta Catalina. En los últimos meses, fíjate cómo el gobierno se vio obligado, y qué bueno que lo ha hecho así, porque de esa manera está respetando el ordenamiento jurídico establecido en la República Dominicana, de someter un proyecto de modificación presupuestaria del 2017 para poder seguirle transfiriendo recursos que ha estado demandando en forma adicional el proyecto de Punta Catalina, porque ha estado trabajando a una mayor capacidad para poder cumplir con el objetivo de que se pueda poner en operación la primera parte para el año 2018. Pero además también por el hecho cierto de que fenómenos naturales como el huracán Irma y el huracán María, eso influyó, que afectó especialmente al sector turismo, una parte de la infraestructura vial dominicana y al sector agropecuario. Y el gobierno tuvo que asistir a comunidades y tuvo que reparar obras destruidas por estos fenómenos naturales, y obviamente esos recursos que fueron requeridos por el gobierno fueron transparentados por la modificación presupuestaria que el Congreso tuvo a bien aprobar ahora en este año 2017. Licenciado, ¿el aumento, entiende usted, de la factura petrolera ha contribuido a la desalarización de la economía en la República Dominicana? Mira, en el presupuesto del 2017, el precio del petróleo que se estableció para diciembre del 2017, valga la redundancia, es de $49 el barril. Sin embargo, en los últimos 2 meses, o tal vez 3 meses de este año 2017, el precio del barril de petróleo se ha situado por encima del 53, 54, ha llegado hasta $57 el barril del precio del petróleo. Sin embargo, en todo el año no ha sido así. Incluso ha estado cercano a los $40. Entonces estamos hablando que en promedio, en todo el año 2017, el precio del barril de petróleo pudiera estar situándose cercana a la meta o alrededor de la meta que se fijó en el presupuesto formulado del 2017. De manera que esa variable no es una variable incidental negativa en términos de la ejecución presupuestaria, ni tampoco ha favorecido en términos, digamos, de los ingresos tributarios. De manera que yo no lo veo como un factor negativo. Por eso que yo he dicho, y creo que lo hice público en una nota de prensa que puse a circular esta semana, que los factores externos de la economía mundial no han sido factores adversos a la economía dominicana. Que todo el desempeño dominicano del 2017, con sus luces y sombras, están explicados básicamente por factores internos. Claro, he llamado la atención, al igual que otros colegas economistas, hacia determinados fenómenos que están aconteciendo
en el plano internacional. Y un ejemplo de ello es la recién aprobada reforma tributaria en los Estados Unidos. Sí. Esa reforma tributaria... Perdone que le interrumpa, ya Puerto Rico dice que eso va a causar muchos problemas a la ya alicaída economía puertorriqueña. Y no solamente a Puerto Rico, donde quiera que haya inversión norteamericana, en la modalidad de inversión directa o en la modalidad de inversión indirecta, que es la inversión en cartera, en cualquiera de las dos modalidades, a partir de la reforma tributaria de Trump, los Estados Unidos van a convertirse nuevamente en un imán. Un imán. El imán porque va a traer de regreso a su país de origen inversiones que han estado distribuidas en distintas latitudes, en distintos países y zonas geográficas. Y la República Dominicana no escapa a ello. Claro. Y la razón es la siguiente. La tasa tributaria para las empresas en los Estados Unidos estaría ubicándose en alrededor de 21%. Creo que se aprobó 21%. La tasa promedio mundial es de 22%. Pero la tasa en la República Dominicana, la tasa impositiva me refiero, es de 29%. ¿Cómo? Entonces, estamos hablando de que una tasa de 29% no puede competir con una de 22 ni con una de 21. Pero también hay un factor que hay que considerar y es el hecho de que la mano de obra es mucho más barata. Sí, pero también usted tiene que considerar otro factor. Nuestros países tienen mayor debilidad institucional y política que... Menos seguridad jurídica. Definitivamente. Definitivamente, o sea que no van a haber sobresaltos, o sea que una cosa compensa a la otra. Pero además también lo de la mano de obra barata en nuestros países es cierto que es un atractivo para la inversión, pero los inversionistas van a hacer su ejercicio financiero. Claro. Y lo que le dé como resultado, esa es la decisión que va a tomar. Exacto. Y de seguro que los economistas norteamericanos, los que han estado detrás de esta reforma tributaria, han hecho ese ejercicio. Y lo han hecho porque son ellos los que han dicho que con la reforma tributaria de Trump, la economía norteamericana se va a constituir en un imán. Licenciado, entonces, usted es partidario de que el gasto corriente del gobierno ha aumentado y eso ha dejado poco espacio a la inversión. Sí, definitivamente. Pero no y solamente... ese es un factor sumamente importante a considerar al uno pasar balance en esta economía, en este año que finaliza. Pero para ser transparente y honesto, eso no es solo un problema de la presente gestión. Okay. Eso es un problema que se viene, vamos a decir, construyendo a lo largo de los años. Ya le decía que en el 96 el gasto corriente era 56%. No fue que se disparó, que en el 96 era 56 y que se mantuvo en 56 durante todos los años y que en el 2017 ahora está en 85, no, sino que ha ido aumentando progresivamente, de manera que la carga de responsabilidad está distribuida durante todo ese lapso de tiempo, de esos años que han transcurrido desde el 1996. Mire, ¿qué podríamos hacer con esta ley de lavado de activos recién aprobada? Cumplirla. ¿Cumplirla? Sí, cumplirla, no hay de otra. ¿Y quién propone esta ley? Porque me dicen que es una ley que ni siquiera en Estados Unidos existe. Mira. ¿O es una cuestión impuesta por organismos internacionales? Sí, es una... Primero existía aquí una ley, ¿no? Sí. No recuerdo el número de la ley, pero la ley de lavado de activos y contra el terrorismo también, así creo que se denomina, que fue modificada y actualizada para incorporar aspectos que estaban exigiendo organismos internacionales que tienen que ver con el seguimiento a el lavado de activo internacional, a lo que es lavandería, a lo que es el tema del terrorismo, el financiamiento del terrorismo, y se incorporaron medidas que endurecen y aumentan la regulación para fiscalizar el tema del manejo de los recursos, ¿no? Y entonces, dentro de ese... Con un inconveniente. De esa ampliación está el sector construcción y el sector comercio. Sí, sí. Yo dije en una oportunidad, cuando se estaba conociendo el proyecto de ley en el Congreso... ¿No lo consultaron? No. Sin embargo, tomé la iniciativa de llamar a uno de los amigos abogados que estuvo
en armando parte de lo que es fue el proyecto de ley a uno de los abogados más importantes. Lo llamé en calidad de amigo y le dije, mira, me parece que el ejercicio de hacer una nueva ley está correcto. Sin embargo, debe tomar en cuenta aspectos como el siguiente. El disponer la prohibición hasta un monto determinado del manejo de efectivo pudiera estar contraviniendo la Constitución de la República Dominicana. Okay. ¿Y por qué se lo planteé? Porque es la Constitución Dominicana que dice que el peso dominicano tiene fuerza liberatoria. Claro. Y si tiene fuerza liberatoria, usted no puede decirle a una gente que le vaya a pagar en efectivo que no se lo puede recibir. A partir de determinado monto, me refiero. Y que, por lo tanto, tiene que usar otro medio para pagarlo. Y en adición, hacer la debida diligencia. Lo de la debida diligencia a mí me parece correcto. Lo que yo no estoy de acuerdo es con el tema de ponerle esta restricción a un tema que es de carácter constitucional a través de una ley que tiene menor categoría. Okay. Entonces, ahí están los resultados. Sectores claves de la economía, como la construcción el comercio. y el comercio, se ven constreñidos. Y la mejor expresión del comercio lo indica, que el crecimiento de la demanda interna local, claro, es local porque es interna, es inferior en el 2017 respecto al 2016. Claro. Y eso es otra señal de eso, de lo que estamos diciendo sobre el tema del lavado de activos y el uso de efectivo. Bien, Foro 45, información para el cambio, pausa comercial.